Seguimos en esta mesa correspondiente este jueves 12 de enero de 2017, cuando estamos con Carolina Rico, Diego Martín Hernández, Juan Olano y Rodrigo García Maquiavelo. Bueno, ahora el tema nos hace salir de nuestro país, concretamente mirar hacia Estados Unidos, porque allí Donald Trump dio ayer su primera conferencia de prensa como presidente electo. Durante su alocución, marcada por la tensión con los periodistas, Trump prometió crear más puestos de trabajo que sus antecesores durante su gobierno, que comienza el próximo 20 de enero. Por otro lado, en un radical cambio de postura, dijo ayer que cree que Rusia estuvo tras los ciberataques realizados en las elecciones estadounidenses y se refirió a su relación con ese país. Afirmó que sería una ventaja si tiene una buena relación con el presidente Vladimir Putin, pero admitió que no será fácil ser aliados. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? Si a Putin le gusta a Donald Trump, considero eso como una ventaja, no como un lastre, porque tenemos una relación horrible hoy con Rusia. A su vez, indicó que apenas asuma la presidencia comenzará a construir el muro con México para frenar la inmigración ilegal y prometió que el país vecino reembolsará el costo de la obra, posiblemente a través de impuestos. On the fence. It's not a fence, it's a wall. You just misreported it. We're going to build a wall. No es una valla, es un muro, vamos a construir el muro. México de alguna manera, y hay muchas formas, va a reembolsar el costo de ese muro. Eso fue parte de lo que fue su alocución en esta conferencia de prensa de ayer, que duró casi una hora, y la primera, como decíamos, luego de que resultara ya presidente electo. ¿Qué tan inquietos los dejó? ¿Qué apuntes tomaron de todo lo que fue su discurso y por dónde pondrían el foco? Bueno, empiezo yo. A ver, dale, Juan. Yo quisiera hacer una reflexión general. Se ha hablado mucho sobre Trump y seguramente lo que diga no va a tener nada de novedoso. Pero me gustaría marcar posición, por lo menos en general. En primer lugar, sobre el discurso de ayer, me gustaría señalar la diferencia que tuvo con el anterior discurso, con aquel discurso que dio después de ser electo, donde había bajado un poco el tono, parecía un Trump domesticado. Sí. Bueno, Trump sigue siendo una bestia. Esa es la primera novedad, ¿no? Porque se había dicho, bueno, ahora siendo presidente, moderó y quizás eso pudiera perdurar en el tiempo. No va a ser así. Trump va a seguir en su reality show. Y en segundo lugar, también haciendo una reflexión bastante general sobre lo que se nos viene, es que nos enfrentamos a una especie de, sin ser catastróficos, aunque siéndolo, de tragedia. Porque en algún punto, sí, como dicen algunos, el check and balance estadounidense funciona y Trump no hace lo que dijo que iba a hacer y por lo cual fue votado. Si Trump no hace eso, entonces estaría traicionando la voluntad del pueblo estadounidense. Por otro lado, y es la única alternativa posible, Trump va a hacer lo que dice, no va a traicionar al pueblo estadounidense y lo que va a hacer va a dañar la democracia, va a dañar o va a poner en problemas al mundo en general. Ya estamos viendo cómo van a ser las relaciones internacionales de Estados Unidos, ¿no? Un aliado con un aliado como Putin, que ha puesto a Rusia en el escenario internacional y lo ha puesto a punta de fusil y mirando con altivez hacia la América Latina. Eso es lo que nos espera. O sea, las consecuencias de que Trump esté en el poder para un demócrata, para alguien que tiene convicciones democráticas, no va a ser nunca positiva. Ya es trágico. Carolina. Nada, es decir, no creo que me pasa, no soy muy original si digo que tengo un gran signo de interrogación y que lo debe tener todo el mundo, salvo los votantes de Trump, de qué es lo que va a pasar, porque vamos a tener como gobernante del país más poderoso del mundo a este señor que vive un reality show, que de política tiene cero y se está rodeando de todo su gabinete, lo está formando por amigos de él,
poderosos, pero que también cero política. Entonces, este señor tiene el poder de apretar el botón cuando él quiera. Su discurso fue algo que, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? Es decir, ahora dio la vuelta, pero va a ser el gobernante de Estados Unidos. Entonces, ¿qué podemos esperar? Creo que nadie sabe. Entonces, es un signo de interrogación, pero un signo de interrogación que tiembla. No sé, me parece. ¿Diego? Sí, ayer se habló de tantas cosas que es muy difícil, sobre todo para empezar con el tema de la relación con la prensa, que poco sorprende a esta altura. Pero que... Bueno, eso fue algo que se repitió, ¿no? Muchas veces dijo, no te voy a dejar hacer una pregunta, y acusó a algunos periodistas, por ejemplo, por ciertas publicaciones que habían hecho a algunos medios. Igual, y los desacreditó, una salvedad, ¿verdad?, para hacer ahí. Digo, está bien. Quienes creemos en la democracia tendemos a pensar que una persona que ya asumió el poder, que está por asumir el poder, que va a ser el presidente de un país, debería tener a partir de ahora otro tipo de actitud hacia los medios de prensa, sobre todo porque los medios de prensa son formadores de opinión y lo van a lograr hacer en estados donde él perdió, y que coincide que estados donde él perdió son estados muy importantes. Es decir, a nivel económico y a nivel político dentro del país. Por otro lado, me parece además que exista o no este famoso video prohibido que publicó un medio, que él dijo que era una porquería y que nunca sucedió. Yo creo que a la imagen de Trump difícilmente se la empeore. Entonces, directamente, claro, me parece que una actitud de él diciendo, esto no sucedió, no es cierto, y además lo está manejando inteligencia, y con eso hubiera sido suficiente. El acusar de esa forma me parece que está matando al mensajero, y en realidad debería ocuparse de otra forma del mensaje. Y después me gustaría hacer algún comentario más sobre el tema de las empresas que viajan para otros países. Sobre su molestia fundamental que comentaba Diego, se centró sobre todo en un dossier de los servicios de inteligencia que indica que Rusia tiene información que lo compromete, ¿no? Y es lo que ha cuestionado el hecho de que se haya publicado y que se haya filtrado como tal. ¿Rodrigo? Bueno, me parece que se vienen, creo que en Estados Unidos son 4 años el gobierno, ¿no? Sí. Se vienen Puede ser reelecto, 8. ¿no? Sí, ayer estábamos hablando y estábamos viendo si Bush había sido reelecto, o Bush hijo, digamos, si había sido reelecto, ¿no? Que había sido el último republicano. Y me parece que se vienen 4 años o 8, espero que 4, bastante tristes, ¿no? Y donde vamos a tener a Donald Trump casi todos los días en los medios de comunicación y en la prensa, etcétera. Y yo, para ponerle un poco de humor al tema, me imaginaba ayer cómo sería en Uruguay construir un muro que vaya y venga de acá a Bella Unión, ¿no? Y todavía faltarían kilómetros para terminar el muro, porque la frontera entre México y Estados Unidos es más larga, ¿no? Y me imaginaba eso inconcluso, ¿no? O sea, si Uruguay fuera Estados Unidos, ese muro no se terminaría, ¿no? Y Trump asegura que va a ser un muro, ¿no? Con el simbolismo que tiene hacer un muro, ¿no? Porque además un muro que separa 2 países no es una pared. Es una pared súper ancha, con cercas de púas, cercas eléctricas, francotiradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que me llamó la atención es el discurso del presidente de México en respuesta, ¿no? O sea, Peña Nieto. Sí. Le dijo que no le iban a pagar. No le dijo que no hiciera el muro. Tipo, si querés hacer el muro, hacelo, pero a mí no me lo cobres. O sea, es problema tuyo. Vos querés hacer un muro en tu casa, hacelo. Yo no te pago la medianería, hablando en términos arquitectónicos, ¿no? Me llamó la atención eso. O sea, están discutiendo México y Estados Unidos
Y por otro lado dice, bueno, vamos a intentar mejorar las relaciones. ¿Qué relaciones vas a mejorar? Ninguna, te están haciendo un muro en tu nariz. Y vos lo único que decís es que no lo vas a pagar. Pero Trump se ocupó bien ayer de decir que los mexicanos son todos gente muy buena, que su gobierno es muy bueno. Es decir, va a ser el muro, pero son gente fantástica. Y los quiero mucho a todos. Entonces es toda una contradicción permanente. Sí, o sea, la famosa frase esa de que tenés un mono con revólver, creo que acá me parece que es un gorila con un arsenal nuclear a disposición, o sea... Sí, no se sabe lo que puede pasar. Sí. Además, o sea, a mí, personalmente, las declaraciones, si bien el tinte político no tiene nada que ver, me hacen acordar a José Mujica y a Jorge Valle. O sea, no tienen filtro. Pero el problema es que Trump es alguien que no tiene filtro y tiene poder y está armando en la Casa Blanca la mesa de póker, digamos, con la que juega con los amigos. Cuando decía Carolina que junto a los amigos en el gabinete, yo me imaginaba a los tipos fumando con las fichas. Y bueno, pongo las fichas acá, pongo las fichas allá, las cambiamos para acá. Bueno, sí, una diferencia importante igual entre esos que nombraste y Trump son las ideas que tienen. No, claro, aclaré quién. Sí, está claro. Obvio. O sea, no tiene nada que ver. Pero me parece que son personas que primero las dicen y después las piensan, digamos, en muchos aspectos. También. Sí, yo algunas puntualizaciones. Yo creo que México va a terminar pagando el muro y ya lo está pagando con la pérdida de inversiones. Es una especie de lucro cesante que le hace a México pagar ese muro, y porque en realidad este tema de que Trump, digamos, va a castigar poniéndole impuestos más importantes a las importaciones de industrias de capitales estadounidenses que se instalen fuera del territorio nacional, es medio, para mí va a terminar siendo insostenible. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos me haces eso, yo voy a hacer lo otro. Entonces, al final las industrias francesas en un momento pueden decir, bueno, me voy de Estados Unidos, y las japonesas, me voy de Estados Unidos. Y es como una globalización al revés que se puede empezar a dar. Sí. Y de verdad es preocupante. Y sobre todo por un tema muy básico. Yo este año tuve la oportunidad de viajar 2 veces a México. Estuve en Hermosillo. Ahí hay una planta de Ford enorme, y el costo de la mano de obra, la diferencia es abismal. Es abismal. Si uno se pone a pensar que en realidad en esos lugares va a empezar a haber menos plantas, va a haber menos inversiones, bueno, a la larga va a haber gente que va a trabajar por menos plata, y la diferencia se va a hacer más grande, y los impuestos que va a tener que ponerle a las importaciones van a ser tan altos para justificar que las empresas se instalen en Estados Unidos, que para mí va a terminar siendo insostenible. Y lo último que quería decir con respecto a este club de amigos de Trump, se planteó ayer, que para mí es un tema muy importante en cualquier gobierno, el problema de los conflictos de intereses. Sí. Porque Trump, bueno, él dijo que sus hijos van a manejar las empresas del grupo Trump y que él se va a enterar solo por los medios. Fue de lo que más habló. Sí. Y llevó a la abogada. Media hora hablando. Llevó a la abogada. Y bueno, con todo ese despliegue de papeles en una mesa. Está bien. Ahora, yo quiero ver si de verdad él se va a enterar solo por los medios. Porque siguen siendo los hijos que le están manejando su plata. Y por otro lado, el gabinete que puso de estos otros empresarios que no tienen experiencia política, lo que sea, van a estar manejando a nivel de gobierno todas las decisiones que van a afectar a las empresas donde ellos tienen vínculos. O sea que los conflictos de intereses deberían asegurarse de que no existieran por todos lados. Entonces, es un tema realmente complejo y que, al parecer, salvo el caso de Trump, que lo menos que puede hacer es decir, no voy a estar trabajando en mi empresa, lo menos que puede hacer, pero tampoco presentó su declaración de impuestos, sus estados contables, sus estados financieros. Entonces, y dice, no, a la gente no le interesa. Eso porque no sé si a la gente no le interesa, porque él terminó declarando que había pagado menos impuestos. Ahora, si se comprueba que la auditoría que están haciendo llega a comprobar que lo hizo en forma ilegal, yo no sé si a la gente no le va a importar. Es bien interesante el punto donde pone el foco Diego, donde ponía el foco también respecto a México, ¿no? Y la situación que está viviendo en torno a su economía.
con las desinversiones que se están concretando, como la de Sí. Ford, pero también con esos anuncios y eso, cómo juega a la hora de posibles nuevas inversiones y con las que no están concretadas aún, ¿no? Claro, se toca por la tangente el tema del trabajo, tema fundamental. Lo primero que dijo acerca de política, cuando dejó de hablar de su vida privada, fue voy a ser más empleador que Dios. Sí, sí. Eso yo le iba a decir y me... Sí, sí, sí. pasó. Exactamente. ¿Y cómo va a generar trabajo? Bueno, a través del proteccionismo. Claro. Va a ser, para ponerlo en términos que quizá no sean los correctos, una especie de chantaje, ¿no? Vos te vas de Estados Unidos, nosotros no te compramos más. Y Estados Unidos tiene para ofrecer un mercado muy interesante, extremadamente interesante. Entonces las empresas se van a ver en el dilema, o me quedo en el país que estoy, vendiendo más barato y no entro a Estados Unidos, o entro a Estados Unidos y le puedo vender a Estados Unidos. El problema es que vas a poder vender después esos productos hacia afuera. Exacto. Eso era lo que tú Yo creo que planteabas. nadie va a querer perder el mercado estadounidense, pero... Claro, si los demás empiezan a hacer lo mismo, esto va a terminar en una especie sí, de globalización, como decía, por el contrario. Cada país va a tener sus empresas y va a tener que autoabastecerse. Esto es una Un muy mala proteccionismo noticia. Sí, a ultranza. Puede extremo. llevar, claro, una especie de dominó Juan, que va a llevar. ¿estás diciendo que Estados Unidos va a terminar como Argentina, por ejemplo? ¿Eh? En Y el bueno, manejo de la prensa es muy empezamos- parecido al de sí, los sí, Kirchner. sí. Y bueno, y el proteccionismo, El proteccionismo, exactamente. y el encerrarse en sí mismo y defender la industria nacional a cualquier costo, Sí, nos hace también recordar. puede ser un arma de doble filo. Juan quería agregar alguna cosa más, algún apunte ahí que le Sí, había quedado. voy por otro lado que no es el trabajo, me parece interesante también recalcar esto. Y es la estrategia demócrata. Están, no dan puntada con hilo, no le dan al blanco. Ahora Trump se desdice, que era una de las cosas que decía Romina, Sí. de lo que había dicho, ¿no? Y sin ningún problema. Había dicho que Rusia no había No intervenido tuvo nada que ver. en la elección. Ahora no dice solamente que Rusia intervino, sino que otros también intervienen, Sí. que México, Japón y China también intervienen. Y no pasa nada. Eso habla de que es difícil discutir con tipos como este, que se pueden contradecir sin ningún problema. También habla de cómo los demócratas le abren la cancha a Trump para que diga dos cosas contrarias sin ningún problema. Porque ¿de quién es la culpa de que intervengan todos estos países en Estados Unidos, en la elección estadounidense? ¿De quién es la culpa? Y del gobierno anterior. ¿De quién es el gobierno anterior? De los demócratas. Entonces no hay forma de hacerlo caer. Sí, yo solo un comentario. Obama dijo que no, que ellos se aseguraron de que no hubo incidencia de Rusia en el resultado electoral. Ahora, yo creo que lo dice también porque bueno sería que se comprobara de que hubo incidencia de Rusia en las elecciones. ¿Cómo queda para el gobierno saliente? Vos decís Entonces, en lo que es el sistema electoral. Claro, que en un momento o Obama le dijo a Putin, no, por favor, no te metas más con esto y Putin dejó de hacerlo. Está bien, pero lo que voy es, no pueden los demócratas decir que hubo injerencia. Entonces, no sé si no hubo alguna Claro, interferencia ahí, ¿me entendés? Por lo menos me genera la duda. Pero vos decís en el conteo de los No votos. sé, porque si hasta un mes antes se pudo y Trump dijo, yo lo frené, y Obama dijo, yo también lo frené, pero lo hacen todos, por lo menos te queda la duda de que ahí hubo algo raro. Sí, eso sin Y duda. que Que es si Obama, si se llega a definir o a determinar de que hubo alguna injerencia en el conteo de los votos o en lo que fuera, que incidió directamente en la elección, quedaría horrible para el Partido Lo que sí Demócrata Obama saliente. admitió porque- es el hackeo, ¿verdad?, de las cuentas Claro. del Comité Demócrata, ¿no? Eso sí. Lo otro sería un paso ya mucho más Por lo preocupante. menos a mí se me despertó la duda. Ayer Obama decía, no, las elecciones no pasó nada, pero porque yo le dije a Putin que no.